un débil fuerte. El apóstol Pablo, el mayor misionero a los gentiles, el mejor cristiano de la iglesia primitiva, le había pedido reiteradas oportunidades a Dios que le quitara este sufrimiento, un aguijón que lo atormentaba. Y no sabemos si era una enfermedad física, no sabemos si era un ataque espiritual. Lo que sí sabemos es que era un aguijón que constantemente oprimía a Pablo. Un emisario de Satanás, dice él, venía y lo abofeteaba. Sin embargo, en respuesta a su petición, el Señor le responde y le dice: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Es decir, que Dios, en vez de quitarle ese aguijón, le da fuerzas para soportar esa adversidad. A través de la historia, hermanos, los hombres siempre han querido ser enaltecidos y reconocidos por sus hazañas y logros personales. La historia nos ha demostrado que solo los fuertes son dignos de recibir honra y mérito público. Personajes como reyes, emperadores, faraones, guerreros y estrategas militares, científicos, entre muchos más, que por medio de sus conquistas, descubrimientos y grandes victorias, la humanidad los ha glorificado a través de los tiempos. Hombres como Alejandro Magno, el brillante estratega militar que conquistó la mayor parte del mundo, a Napoleón Bonaparte, Julio César, y así pudiera mencionar muchos grandes hombres catalogados como fuertes en su época. La sociedad siempre ha asociado la fuerza como un sinónimo de poder y jerarquía, una cualidad innata de hombres sobresalientes con grandes habilidades y coeficiente por encima de los demás. Ser fuerte en esta sociedad actual es similar, hermanos, a tener poder bélico y ser llamado una potencia mundial. Se le conoce a Rusia como una potencia fuerte a nivel mundial, a China, a los Estados Unidos. Incluso ser millonario, ser audaz en los negocios, ser alguien famoso de gran influencia en los medios. La fuerza para este mundo está representada en poseer solo virtudes y no defectos, fortalezas y no debilidades. Tanto así que hay un dicho en el mundo muy famoso que dice: los fuertes gobiernan, pero los débiles se sujetan. Y yo quiero en esta tarde compartirles con usted este pensamiento de la palabra del Señor, que nosotros como iglesia, usted y yo que somos cristianos, no estamos aquí porque seamos muy fuertes. No estamos aquí porque seamos muy inteligentes o porque merecemos por nuestros propios méritos esta salvación o conocer al Señor, o porque somos autosuficientes en el Evangelio, o porque tenemos un coeficiente un poco más elevado que otros que no están aquí. Absolutamente no. Nosotros no estamos aquí por nuestras propias fuerzas. No creemos en Dios porque nuestra fe es muy grande o porque somos más espirituales que los demás. No, todo lo contrario. Estamos aquí porque somos débiles. Todos, absolutamente todos, desde el pastor hasta en general en la iglesia, somos débiles porque somos incapaces, porque somos frágiles, vestidos de debilidad, de humanidad. Estamos aquí porque nos da miedo, hermanos, por lo menos a mí me da miedo vivir sin Dios. Porque somos demasiado cobardes para depender de nosotros mismos. A mí me da temor depender de mí mismo. Me da temor tomar decisiones por mi propio intelecto. Todo lo que trato de hacer siempre acudo al brazo extendido de mi Dios, porque yo sin Dios no soy nada. Porque sin Dios no somos nada, no podemos hacer nada y nunca podremos lograr nada. Porque somos débiles, somos frágiles, somos polvo de la tierra, dice el salmista, que el hombre es como la flor del campo, que hoy es y mañana ya se marchitó. Hermanos, nosotros tenemos que entender que somos apenas vasijas de barro, que en cualquier momento nos podríamos romper. Segunda de Corintios 4:7 dice: pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. No es con nuestro débil espíritu que estamos aquí, es porque el Espíritu
Espíritu de Dios nos sostiene y nos fortalece a seguir en este caminar con Dios. Si usted hoy está aquí, no es porque tú eres muy fuerte, es porque el fuerte de Israel te trajo esta noche aquí. Y si tú tienes fe y si tú todavía permaneces en Dios, es porque los brazos del fuerte de Jacob te han sostenido. Nadie, ni incluyéndome yo, ni porque predique, ni porque sepa mucha Biblia, ni porque haya estudiado teología, ni porque tenga el llamamiento o el don, la habilidad de predicar este santo evangelio, eso no me hace más fuerte que nadie. Todo lo contrario, hermanos. Entre más me lleno de Dios, entre más busco de Dios, más me doy cuenta que soy más débil cuando estoy lejos de Dios. Pero cuando estoy cerca de Dios soy fuerte. Cuando estoy cerca de Dios mi fe se fortalece. Alabado el nombre del Señor. Por eso Zacarías el profeta tiene que decir: no es con ejército ni es con fuerza, sino con mi espíritu, dice el Señor Todopoderoso. Y 1 Corintios 1:26 dice algo impactante: pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que de lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y de lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte del mundo, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Isaías 40, 28 al 31 nos dice: ¿no has sabido? Uno de mis versículos favoritos. ¿No has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? Él no desfallece ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Escuche esto, lo que dice el verso siguiente: Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Y hay tres tipos de creyentes que la Biblia nos refleja aquí en Isaías. ¿Cómo así tres tipos de creyentes o tres tipos de jóvenes? Mire esto: los muchachos se fatigan y se cansan. Ese es un grupo. Número 2, los jóvenes flaquean y caen. Número 3, pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán las alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. ¿Cuál de esos tres grupos tú estás? ¿Tú eres de los que se fatigan y se cansan? ¿Tú eres de los que flaquean y caen? ¿O tú eres de los que esperan en Jehová? De los que esperan, hermanos, los que esperamos en Dios tendremos nuevas fuerzas, levantaremos las alas como las águilas, vamos a caminar este evangelio y no nos vamos a cansar, por difícil que sean las pruebas, por difícil que venga el enemigo con sus ataques. Nosotros, si esperamos en Dios, el Señor nos multiplicará las fuerzas. Alguien da gloria a Dios. Dios es especialista en escoger débiles para mostrar su poder en nosotros. Esto me encanta, hermanos. Dios es especialista en escoger lo que no aparenta mucho, lo que se ve insignificante, lo que se ve poco fuerte, lo que se ve débil, despreciable. Él escoge eso para avergonzar a lo fuerte del mundo, a lo fuerte de este mundo. Recuerde usted David, el salmista, el joven pastor, un niño prácticamente, un simple muchacho que cuidaba las ovejas de su padre Isaí. Cuando fue a llevar el lunch, el almuerzo a sus hermanos en el campo de batalla, escuchó que un paladín, un gigante, el más fuerte de los filisteos, estaba amedrantando a los escuadrones de Israel. Y se paraba Goliat allá desafiante, gritando en voz en cuello: manden a un enano de ustedes que venga a pelear contra mí.
y si Él me puede vencer, entonces nosotros les serviremos a ustedes. Pero si yo lo venzo, ustedes nos servirán a nosotros. Y allá estaba Saúl, el rey de Israel, con el uniforme, con la armadura de un soldado, y estaban los soldados del ejército de Israel. ¿Y sabe qué dice la Biblia? Cómo estaban detrás de una peña, así temblando, viendo y escuchando. Por 40 días escuchaban las palabras desafiantes de Goliat, y allá estaban temblando. Y el rey era el más miedoso de todos, porque en vez de él salir en representación del rey de Israel, creerle a Dios que Dios le iba a dar la victoria, se volteó y le dijo a sus soldados miedosos: oiga, el que ustedes se anime a ir a enfrentar a ese gigante, lo voy a enriquecer con grandes riquezas y le voy a dar a mi hija como esposa. Y ni aún así nadie se atrevió a salir a enfrentar a ese gigante. Pero allá estaba un simple niñito que aparentemente se veía débil e insignificante. Un simple pastorcito de ovejas que ni siquiera era soldado, no tenía armadura, no tenía el porte de los soldados de Saúl. Pero cuando escuche esto, cuando él escuchó que Goliat estaba desafiando a Israel, él tiró el lunch y dijo: ¿quién es este filisteo incircunciso? Nunca lo llamó gigante, porque David no vio a Goliat gigante, lo llamó por su condición espiritual. ¿Quién es este filisteo incircunciso para que venga aquí a desafiar los escuadrones, no de Saúl, del rey de los ejércitos? Alabado el nombre del Señor. David sí sabía que él tenía uno más fuerte que Goliat. Alabado el nombre del Señor. Y este pequeño joven, aparentemente débil ante los ojos de Saúl y los soldados, cuando él se acerca y le dice a Saúl: rey, no te preocupes, mándame a mí que yo lo voy a ir a enfrentar. Y entonces Saúl dijo: no, pero tú eres un simple muchacho, te va a aplastar como una cucaracha tal vez. Ven, te voy a dar una armadura. Y lo comenzó a vestir con una armadura que creo que le quedaba grande. Y ahí estaba caminando David, dijo: yo no puedo caminar con esto, quíteme en esto. Y tal vez Saúl pensando: no, tienes que ir con la armadura, porque así no te van a matar tan rápido, a lo menos no al primer espadazo te van a matar. Pero David ya tenía una armadura que no se veía, era invisible, era la armadura de Dios. David no tenía que ir con armas, no tenía que ir con espada, no tenía que ir con escudo, ni con una armadura ahí de acero. Él sabía que él iba con uno más grande que Goliat. Y aquí se libra una batalla entre el débil y el fuerte. El niño con 5 piedrecillas y una hunda, una cauchera como el chavo. Y Goliat con lanza, espada y jabalina, y con 3 metros de altura. El pequeño contra el gigante, el simple pastor de ovejas contra el experimentado soldado. Y usted ya conoce la historia. David fue valientemente. David fue porque aunque era pequeño y aparentemente ante los ojos de Goliat, cuando Goliat lo vio, dijo: ¿acaso yo soy un perro para que vengas a mí con palos y piedras? Yo te voy a aplastar. Y David le dice: hoy, Goliat, el Señor al quien tú has desafiado te entregará hoy en mis manos, y yo te venceré y te cortaré la cabeza. Alabado el nombre de un débil pero fuerte. Recordemos, hermanos, al débil anciano Abraham. Romanos 4:18 en adelante nos dice: y Abraham no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo que estaba ya casi como muerto, casi de 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara, su mujer. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en su fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Hermanos, Dios usó hombres y mujeres débiles para mostrar que de lo débil y vil de este mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte y sabio de este mundo. Usó un anciano llamado Noé, aparentemente débil, para construir el arca, el cual salvó a un grupo de toda la humanidad. Usó a un tartamudo llamado Moisés
para sacar al pueblo de Egipto y ser la voz de Jehová en el desierto. Usó a Sansón y la quijada de un asno para matar a 1000 soldados. Usó a Gedeón y a 300 hombres para enfrentar a miles y miles en el campo de batalla y conquistar. Usó los vientres estériles de Sara, Raquel, Ana y Elizabeth para levantar profetas y naciones. Le dio fuerzas a Elías debajo del enebro para seguir su camino al monte de Dios. Usó a Josué y a Caleb para liderar al pueblo camino a la tierra prometida. Usó a 12 simples hombres del vulgo, sin letra, sin estudio, simples pescadores para extender el evangelio por toda la tierra. Usó un asesino de cristianos llamado Saulo de Tarso para convertirlo en el más grande apóstol a los gentiles. Usó un cuerpo mortal, este Dios glorioso, como el de nosotros, lleno de debilidades, para manifestarse en carne y habitar entre nosotros. Dios escoge de lo débil para avergonzar a lo fuerte de este mundo. Y déjeme, para terminar este sermón, hablarle un poquito sobre un joven que me encanta la historia de él. Todos hemos escuchado acerca de la vida de José, el soñador. José, aquel jovencito que su padre le hizo una túnica de colores especial para él. Y José se levantaba una mañana diciendo: tuve un sueño donde el sol, la luna y las estrellas se inclinaban hacia mí. Y los hermanos de José, cuando oían sus sueños, se llenaron de celos, se llenaron de ira, se llenaron de egoísmo y resentimiento contra su hermano José. José fue aborrecido por sus hermanos. Sus hermanos, a causa de su envidia, querían matarlo. Fue arrebatado de los brazos de su padre Jacob. Fue arrojado en una cisterna y vendido por sus hermanos como esclavo. Estuvo muchos años José separado de su padre, sin saber si aún vivía o no. Fue sirviente en la casa de Faraón. Fue acusado, difamado y llevado preso. Pero a pesar de todo esto que vivió José, la Biblia nos da testimonio de que mas Dios estaba con José. Dios estaba con José. Hermanos, no importa si usted o yo atravesemos tiempos en la cisterna, tiempos donde nos vendan, tiempo donde la gente nos desprecie, tiempo donde nos sintamos solos y abandonados y separados, tiempo donde no podamos confesar o expresar las profecías, los sueños, los anhelos, los propósitos de Dios en nuestras vidas, porque van a despertar en la envidia de los demás. Van a haber tiempos así, hermanos, que nos van a quitar la túnica de colores y la van a rasgar. Va a haber tiempo donde nos vamos a sentir, hermanos, aún por los que más amamos, por los que nos rodean, nos vamos a sentir traicionados. Vamos a atravesar temporadas en la cisterna o temporadas en las cárceles, así como lo vivió José. ¿Qué es integridad? Integridad es que me comporto rectamente delante de Dios cuando nadie me ve. Cuando nadie me ve, sigo siendo íntegro, recto delante de Dios. ¿Y usted cree que la mujer de Potifar era una mueca visca por ahí con lepra? Seguramente era una top model de ese tiempo. La esposa imagínense, de Potifar, el encargado del palacio de Faraón, la potencia mundial en aquel tiempo. Era una mujer increíblemente hermosa seguramente. Y ella fijó sus ojos en José, este muchacho. Y ella comenzó a asediar a José. Y José, por guardar su integridad, por respetar a Potifar, su amo, y porque sabía que al acostarse con esa mujer iba a cometer muchos pecados, pero iba a pecar contra Dios, porque él lo primero que dijo fue: ¿cómo voy a pecar yo contra Jehová mi Dios? Él no dijo: uy, no, ¿cómo voy a pecar yo contra Potifar? O no, ¿cómo yo voy a pecar contra ti? Él pensó primeramente en su Dios. Él sabía que aunque nadie lo estaba viendo, tal vez la mujer de Potifar: ven que mi esposo no está, aprovechemos, entra al cuarto, nadie se va a dar cuenta, yo no le voy a decir a nadie. Pero este joven era íntegro
íntegro, hermanos, y mantenía su integridad delante de Dios. Y él dijo: ¿cómo voy a pecar yo contra el Señor? ¿Cómo voy a hacer eso? Y entonces llegó un punto, tal vez, que José también era hombre y estaba sintiendo ya la tentación de: yo no voy a poder aguantar. E hizo lo que hizo David. Cuando Saúl lo quería matar, David entendió que él tenía que irse corriendo de ahí, porque si no, iba a tomar una lanza y la iba a tener que devolver. ¿Cómo va a tocar a él, David, al ungido de Jehová, al rey Saúl? Y José hizo lo mismo. José dijo: aquí es mejor que digan aquí corrió que aquí cayó. Y José salió corriendo y salió desnudo. Esa mujer lo atrapó, como una araña lo quería comer. Y José salió corriendo, hermanos. Así como una vez salí corriendo de mi esposa: déjeme en paz. Y José salió corriendo, hermanos. Y entonces esta mujer no quedó contenta. Y dijo: ah, sí, ¿qué hombre me va a despreciar a mí? Voy a acusarlo de agresión sexual. José fue acusado de violador y lo metieron a la cárcel. No lo mataron, ¿saben por qué? Porque Dios tenía un propósito. Porque aquel que se guarda íntegro delante de Dios, Dios lo preserva. Dios no iba a dejar que a José lo mataran y lo degollaran por guardarse para Dios. No, él tenía un propósito. Tal vez si él hubiera pecado y se hubiera acostado con esa mujer, hasta ahí habría terminado el propósito de Dios en la vida de José. Los planes que Dios tenía para él habrían muerto también ahí. Pero José respetaba y amaba más a Dios. Y lo metieron a la cárcel, y en la cárcel mantuvo su integridad. Era un joven tan ejemplar. Mis queridos jóvenes que en esta noche están aquí, qué bueno que sigan el ejemplo de José. Era un joven tan ejemplar que aún en la cárcel, el capataz de la cárcel lo puso como administrador de la cárcel. Oye, José, toma las llaves, yo confío en ti. Imagínese usted. Y ahí surgió el don que Dios le había dado a José. Todos conocemos la historia, cómo estaba en una cárcel y habían dos presos. Uno era el panadero y el otro era el copero. Y tienen sueños y José se los interpreta, porque él sabía que tenía un don de parte de Dios. Y le interpretó que uno se iba a morir y que el otro iba a ser restituido otra vez al servicio, el copero. Y cuando les profetizó y les reveló el sueño, uno murió, tal como lo dijo José, y el otro fue restituido. Y antes de ser restituido le dijo José al copero: cuando estés allá, acuérdate de mí. Ahí, ya sabes, me recomiendas con Faraón. Y al copero, no por casualidad, se le olvidó durante 2 años. Es decir, que José estuvo 2 años más en la cárcel. Fue porque todavía no era el tiempo de Dios. No era el tiempo de Dios. Porque las cosas deben pasar en la voluntad de Dios. A veces queremos que el copero nos recomiende ya, pero espérate, es cuando Dios diga, es cuando Dios lo establezca. Y allá se presentó la oportunidad. Faraón tuvo un sueño y el copero estaba ahí sirviéndole el vino a Faraón. Y cuando escuchó que Faraón estaba teniendo sueños y estaban mirando quién de sus sabios le revelaba ese sueño, entonces ¡plin! Ahí entonces el Señor le hizo recordar al copero que había uno que le había revelado el sueño que él había tenido, y lo recomendó. Y todos conocemos la historia. Y sale José, y José revela el sueño, que vendrían años de prosperidad, de bendición, de las vacas gordas, pero también vendrían tiempos de vacas flacas, donde iba a ser tan grave la hambruna que iba a haber, que se iban a borrarle el recuerdo de los tiempos de prosperidad. Entonces José, como un buen administrador, un joven sabio, le da la forma, le da la estrategia a Faraón de ahorrar para esos años que iban a venir de gran hambruna sobre la tierra. Faraón se quedó tan asombrado que dijo: ¿y a quién más yo voy a poner si tú eres el indicado? Y lo puso segundo a Faraón.
de estar en la cisterna, de ser vendido por sus hermanos, de ser llevado esclavo a Egipto, de estar en la cárcel por la calumnia, de ser llamado un agresor, un violador sexual, ahora Dios lo restituye y lo pone en alto y lo pone segundo a Faraón. ¿Y sabe por qué? Porque aunque era débil, él dependió siempre del fuerte de Israel. José fue el medio que Dios usó para alimentar a su pueblo. Dios le permite entonces perdonar a sus hermanos cuando ellos fueron allá. Esa historia es tan preciosa, tan hermosa, que un día la vamos a estudiar por completo. Hoy es un resumen. Y llega allá sus hermanos y él, me imagino que la cultura, la costumbre, la forma en que se vestían, se maquillaban también, porque esa era la cultura en Egipto, y se pelaban también el pelo. Entonces allá los hermanos no reconocieron que ese segundo a Faraón, que ese gran líder en Egipto, era su hermano. Y él no aguantó, y cuando vio a sus hermanos ahí en Egipto, los perdonó, se quitó la vestimenta y le dije: hermanos, soy yo. Oiga, hermanos, qué historia tan hermosa de restauración. Perdonó a sus hermanos y le dijo: ¿y mi papá todavía vive? Sí, está ancianito, pero todavía vive. Tráiganlo. Y Dios usó a José para todo el pueblo de Israel. Todo ese pueblo allá en Canaán fueron a Egipto, y por todos esos años, mientras el faraón tuvo a José ahí como líder, todo el pueblo del Señor tuvo, en tiempos de escasez y hambre en todo el mundo, ellos tuvieron alimento en Egipto. Dios usó a José para que su pueblo no muriera de hambre. Pero quiero cerrar este sermón con esto. Aquí es donde quería llegar. Cuando Jacob ya estaba a punto de morir, mandó a llamar a José y a sus otros hijos para la bendición profética. Un padre, un patriarca como lo era Jacob antes de morir, necesitaba orar por sus hijos y declarar una profecía sobre cada uno de ellos. Y sobre todos profetizó, incluso por los hijos de José, Efraín y Manasés. Pero cuando llegó donde José, mire la profecía que le hizo: rama fructífera eres, José, rama fructífera junto a una fuente, cuyos vástagos se extienden sobre los muros. Le causaron amargura, lo asetiaron y lo aborrecieron los arqueros. ¿Quiénes eran los arqueros? Sus hermanos. Los arqueros lo querían matar, lo asetiaron y lo aborrecieron los arqueros. Mas su arco, ¿el arco de quién? De José. Mas su arco se mantuvo poderoso, y los brazos de sus manos se fortalecieron por las manos del fuerte de Jacob, por el nombre del pastor, la roca de Israel. Es decir, mis queridos hermanos, que José todo el tiempo tuvo un arco, y aunque le caían las flechas, aquí le caían las flechas, su arco se mantuvo firme y sus brazos no se debilitaron. Pero no fue porque él era fuerte, era porque los brazos de sus manos se fortalecieron por las manos del fuerte de Jacob. Pónganse en sus pies y denle un aplauso a este Dios poderoso. Alabado el nombre del Señor. Quiero compartirles, mis queridos hermanos, estos 2-3 minutos que nos quedan, que Dios está contigo. Que no importa, mi hermano, si tú todavía sientes debilidad, no te preocupes. Estamos todavía forrados en esta carne. ¿Usted cree, mis hermanos, que este cuerpo, esta carne, le gusta levantarse a las 5 de la mañana a orar? No, hermanos, si fuera por esta carne, ella sigue durmiendo. Por eso no podemos vivir bajo las obras de la carne, sino vivir bajo los frutos del Espíritu. Por eso es una batalla que se libra todo el tiempo el espíritu y la carne. Somos débiles. Pablo lo dijo: ay de mí, que queriendo hacer lo bueno, termino haciendo lo malo. Ay de mí, que queriendo hacer lo bueno, termino haciendo lo malo. Porque este cuerpo en el que estoy forrado es débil. Pero el Señor Jesucristo sabe
que nosotros somos débiles. En esta carne, en este cuerpo somos débiles, pero no siempre va a ser así. Si tú estás enfermo, no te preocupes. En el cielo no va a haber cáncer. En el cielo no va a haber diabetes, no va a haber artritis, no va a haber enfermedades, porque este cuerpo débil va a ser transformado a la imagen del mismo Dios. Ya pronto, hermanos, ya pronto, cuando tú sientas debilidad y quieras volver a esa vida pasada y sientas deseos de tomar, cuando sabes que no puedes, que no deberías de tomar, si luchaste con el alcoholismo en tu vida pasada, si luchaste con el sexo débil, si alguien tiene tentación cuando ve una persona, una mujer, un caballero, qué sé yo, si tú estás luchando con eso, dobla tus rodillas, busca la presencia de Dios, que aunque Dios sabe que tú y yo somos débiles, en Él somos fuertes. En Él somos fuertes, porque su poder se perfecciona en medio de nuestra debilidad. Y sabe que lo que más rabia le da a Satanás es eso. ¿Tú por qué los perdonas? Tal vez le dirá Satanás a Dios: mira que son débiles, mira que son pecadores, mira que son frágiles. ¿Por qué los perdonas? ¿Por qué escuchas sus alabanzas? ¿Por qué los restauras? ¿Por qué habitas en medio de ellos? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Si él habiendo sido él un ángel vestido de majestad también. Y la ira de Satanás es que a hombres y mujeres como tú y yo, que somos imperfectos, Él nos perdone, Él nos dé su gracia, Él nos fortalezca. ¿Sabes por qué? Porque la ira de Satanás es que aún Él nunca va a tener perdón, ni sus demonios nunca van a ser perdonados. Pero tú y yo, aunque pequemos, aunque le fallemos a Dios, habrá oportunidad. Aunque caigamos en nuestra debilidad, nuestro Dios nos levanta y su sangre nos limpia de todo pecado. Démosle un aplauso a la presencia del Señor Jesús.